Muy buenos días, iglesia. Es nuevamente un privilegio para mí volver a estar otra vez aquí compartiendo con ustedes esta palabra tan preciosa del Señor. Y los invito para que en esta mañana entonces cerremos nuestros ojos y hagamos una corta oración en que le entreguemos al Señor esta palabra. Padre, en esta hora, Señor, te quiero dar muchas gracias por la vida, por este nuevo día que tú nos regalas junto a las personas que amamos, junto a nuestra familia, Señor. Gracias porque es el don más precioso que tú nos das, la vida. Hoy, Señor, te presentamos esta palabra, este tiempo, te pedimos que tu Espíritu Santo sea hablando, usando, Señor, mis labios, mi boca, pero lo más importante es que tu Espíritu Santo trabaje y renueve en nuestra mente y en nuestros corazones, Señor, para que esta palabra la podamos llevar, Señor, a la práctica. Padre, gracias te damos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Entonces vamos a ver lo que las escrituras nos dicen y vamos a ver entonces el libro de Hebreos capítulo 13 versículo 1. Y dice así la palabra del Señor: permanezca el amor fraternal. Y parece un versículo muy simple, pero hay algo relevante en esta palabra y es que nos insta a permanecer. No solamente a hacerlo por algún momento o alguna vez, sino a permanecer, a continuar, a perseverar en el amor fraternal. Y esto es fácil hacerlo por algún momento, es fácil ayudar, es fácil servir, es fácil hacerlo por pocos momentos, pero permanecer haciéndolo, esa es la clave. Y esta es el llamado que el Señor nos hace. Y en la instrucción, pues para que nosotros lo hagamos a nivel de nuestros hermanos, con nuestra familia. Y por eso, parafraseando un poco a nuestro escritor colombiano, Gabriel García Márquez, en uno de sus libros, le he colocado el tema, título a esta reflexión: el amor en los tiempos del COVID. ¿Cómo es? El amor en los tiempos del COVID. Y es que cuando nosotros no convivimos, no pasamos mucho tiempo con las personas, es fácil servirlas, ayudarlas y dar lo mejor de nosotros, porque nos la encontramos eventualmente, porque nos relacionamos con ella eh, poco tiempo o pasa mucho tiempo sin que volvamos a verlas. Entonces es fácil ayudar, dar, decirles que les amamos y demostrárselo con sus hechos. Pero entonces cuando nosotros pasamos mucho tiempo con las personas, comenzamos a experimentar, y es que ya muchas de sus actitudes, muchas de sus acciones nos molestan, no nos gustan. Entonces esto comienza a convertirse, cuando pasa mucho tiempo, horas juntos, o cuando pasan días, semanas, meses, años, como ocurre por ejemplo en nuestra oficina con nuestros compañeros de trabajo, o como ocurre ahora con esta cuarentena por el COVID. Nosotros comenzamos a sentir sus actitudes y sus palabras, ¿cierto? Comienzan a herir y a lastimar nuestro corazón. Y es ahí cuando tenemos que recordar esta palabra que está en Hebreos, ¿cierto? Capítulo 13, versículo 1. Permanezca el amor fraternal. Estar en unidad con Jesucristo no solamente debe servirnos para decir que nosotros somos hijos de Dios. Es decir, no solamente es como palabras que uno dice: sí, yo soy un hijo de Dios, yo tengo fe, yo creo en Jesucristo, sino que tiene que ver también con la responsabilidad de actuar como hijos. Y esto es muy importante, que nosotros no solamente digamos, sino que seamos hijos del Altísimo, de nuestro Padre Celestial. Y Jesús, ¿cierto? En el Evangelio de Lucas,
nos habla acerca de esto, de la responsabilidad que tenemos de ser como nuestro Padre en cuanto al tema del amor. Y miremos entonces lo que dice la palabra de Dios en Lucas 6, del 31 al 36. Dice en el verso 31, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. De la manera en que tú quieres que te traten a ti, es la manera en que tú tienes que tratar a los otros, a los demás. ¿Cómo quisieras que te traten? ¿Te gustan los gritos? ¿Te gustan que te tomen en cuenta? ¿Te gusta que la gente te regañe en público o que te llamen en privado? ¿Cómo te gusta? ¿Te gusta que te sirvan cuando tú necesitas algún favor? Porque la manera en que yo quiero que me traten los hombres a mí, esa es la manera en que yo debo tratarles a ellos. Y siga diciendo la palabra de Dios en el verso 32. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Mire que Jesús aquí, en este pasaje, nos amplía un poco la visión. Recuerde que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como seguidores, discípulos de Jesucristo, tenemos en Jesucristo nuestro rabí, nuestro maestro, al cual debemos seguir, al cual debemos obedecer, al cual debemos escuchar sus enseñanzas. Y aquí tenemos una de ellas muy profunda. Y es lo que Jesús está haciendo, está ampliando la visión del amor. Entonces, lo que le está diciendo es, no importa el tiempo, no importa la persona, el amor debe permanecer. ¿Por qué? Porque si hago lo mismo que todos los demás, que es muy fácil hacer, que es, si me tratan bien, pues yo respondo bien. Pero ¿cómo respondemos cuando alguien nos trata mal? ¿Cómo respondo yo cuando alguien me grita, cuando alguien comete una injusticia, ¿cierto? Cuando alguien me ofende, cuando alguien levanta una calumnia, cuando alguien hace cosas que me lastiman, que me hieren o que hieren a las personas que yo amo. Entonces hay una tendencia natural en mi vida a buscar desquitarme, buscar venganza, de alguna manera hacerle pagar o hacerle sentir ese mismo dolor que la persona me está haciendo sentir a mí. Y entonces aquí es donde se amplía la visión del amor. Y es donde dice, tengo que recordar que tengo que permanecer en esa visión. Y es lo que dice entonces en el verso 35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Cuando tú o yo servimos, nosotros, ¿qué pasa cuando usted sirve? Pues de alguna manera usted está esperando que cuando usted necesite también que otra persona, de otra persona un favor en un momento, esa persona también le sirva, ¿cierto? Le corresponda a lo que usted ha hecho. Pero lo que Jesús plantea es eso, ¿no? Que eso también lo hacen los pecadores, que eso también lo hacen los impíos, que eso también, para eso no se necesita creer y confiar en nuestro Señor Jesucristo. Porque así mismo lo hacen, ellos aman a los que lo aman, lo van bien en los negocios, y si los ladrones con los ladrones, los adúlteros con los adúlteros, los mentirosos con los mentirosos. Eh, Están bien, pueden trabajar juntos, pueden hacer equipo porque
de alguna manera ellos reciben el beneficio mutuo el uno del otro y pueden prestarse porque van a obtener, ¿cierto? Una ganancia frente a este préstamo. Pero el Señor dice que nosotros no debemos actuar de esa manera, ¿sí? Que nosotros debemos actuar como hijos y de eso se trata, de asumir entonces la responsabilidad de ser un hijo de Dios, un hijo del Dios Altísimo, no de cualquier Dios, del mismo Padre Celestial de Jesús. Y es entonces cuando dice que Él actúa de una manera benigna, dice, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Y qué difícil entonces es ser benigno con los ingratos y malos, porque para nosotros es muy fácil ser benigno con los que nos hacen bien, nos tratan bien, pero con aquellos que maltratan nuestra vida, que son ingratos, ¿sí? Que usted no vuelve a saber de ellos, que usted le ayuda y vienen y lo buscan y nunca más vuelves a saber de esas personas, o que solamente te buscan cuando necesitan un favor tuyo. Pero dice que nuestro Padre Celestial es benigno, o sea que Él devuelve bien por mal. Y ese es el amor del cual el Señor nos está hablando, de que nosotros tengamos entonces la capacidad para hacerlo, ¿sí? Pero no es fácil hacerlo, ¿sí? No es fácil porque en ese sentido bíblico, amar es mucho más profundo, ¿sí? Porque rompe las barreras de las circunstancias y de las personas. Es en todas las circunstancias, en todo momento, con todas las personas. A unos de una manera, a otros de otra. A unos habrá que amarlos perdonándolos, a otros habrá que amarlos, ¿cierto? Ayudándolos, sirviéndolos. A otros habrá que amarlos escuchándolos. A otros habremos que amar, ¿cierto? Corrigiéndolos, disciplinándolos, pero siempre la motivación de nuestro corazón debe ser ese amor limpio y puro, ¿cierto? Que es el que tiene también nuestro Padre Celestial. Entonces, en este sentido, ¿cierto? Lo que la Biblia nos dice es que solo es posible hacerlo si nosotros renovamos continuamente nuestra mente y nuestro corazón en su palabra. Es decir, pasamos tiempo de oración con el Señor, pasamos tiempo en intimidad con Él, nos postramos, entregamos nuestra carga, nuestra ansiedad, esa ofensa, esa situación que de pronto se convirtió en nuestro enemigo, que hirió y lastimó nuestro corazón. Y tenemos que ir allí a renovar nuestra mente y nuestro corazón, sanar esa herida delante de la cruz de Cristo. Pedirle al Señor que Él limpie con la sangre de Jesucristo, porque dice que Él cargó allí en la cruz todas nuestras enfermedades, pero también cargó todas nuestras dolencias, no solo físicas, sino también emocionales. Esas dolencias que nos causan las heridas que nos generan las personas que nos hacen daño, que en un momento determinado entonces se están convirtiendo en nuestros enemigos. Y es por eso lo que dice la palabra de Dios, que debemos renovar continuamente nuestra mente y nuestro corazón. Y esa porción bíblica la podemos encontrar en Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice el Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros solamente podemos entender que es bueno, que es perfecto, que es agradable de parte de Dios el amar a nuestros enemigos cuando nosotros renovamos nuestra mente, cuando nosotros pasamos tiempo en comunión con Él, cuando nosotros también podemos reconocer que a veces nosotros somos el enemigo de nuestro prójimo, o que muchas veces nosotros somos el enemigo. Es decir, que no solamente vemos con un lente o con un foco hacia el otro, sino que también podemos reconocer nuestro pecado, nuestra maldad y decirle al Señor: sí, Señor, yo reconozco que de pronto esta persona está actuando mal conmigo o actúa mal conmigo porque yo también la estoy lastimando.
Y eso solamente es algo que debe ocurrir por la renovación en nuestra mente. Y también porque es una obra del Espíritu Santo. O sea, no podemos amar de esta manera si no pasamos tiempo en oración, si no renovamos nuestra mente en la Escritura, si no meditamos en ella, si no tenemos comunión con el Espíritu Santo. Es decir, que es el mismo Espíritu de Dios el que nos reargulla a nosotros de pecado. Es el mismo Espíritu de Dios el que hace que nosotros podamos reconocer que las personas pueden estar actuando como enemigas o yo las siento como enemigas porque yo también en algunos momentos ellos se han sentido que yo soy su enemigo, que yo también he actuado y con lo que he hecho les he lastimado y les he ofendido. Y que entonces el primer paso no es que ellos cambien, sino que yo pueda reconocer esto y de esta manera yo pueda entonces ir, acercarme a ellos y reconciliarme, pedirles perdón a ellos. Y que este primer paso entonces hará que haya una transformación en esas relaciones. Y les voy a dar entonces 3 tips que pueden aplicar para esto, ¿sí? Para poder vivir ese amor fraternal en todos los tiempos, incluyendo ahora en los tiempos del COVID. Y el primer tip tiene que ver con esto. Sigue el ejemplo de Jesucristo glorificado con su iglesia. En Apocalipsis podemos ver ese tip, ¿sí? Jesucristo cómo trata a su iglesia. Miremos Apocalipsis 2, del 2 al 4. Dice el Señor, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿De qué manera el Señor se expresa? ¿Sí? Y este es el primer tip que debemos aprender de nuestro Señor. Antes de expresarle todas las quejas que tiene contra su iglesia, Él primero le reconoce todas sus virtudes y su buen comportamiento. Y es lo primero que debemos hacer. Si queremos entonces vivir una vida en la cual permanezca ese amor fraternal, independientemente. Si tengo que hablar con alguien, entonces lo primero es exprésale a esa persona, si es de tu familia, si es tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, si es tu hermano, tu hermana, si es tu papá, tu mamá, ¿sí? Si es tan cercana que te ha lastimado, antes de hacer el reclamo, el reproche, antes, ¿cierto? De darle la queja, primero reconócele todo lo bueno, sus virtudes, su ayuda, su apoyo, ¿sí? Todo su buen comportamiento, toda su obediencia. ¿Por qué? Es injusto si no lo hacemos. Solamente vemos lo malo, ¿cierto? Pero no podemos reconocer todo lo bueno. Entonces, esta aplicación, ¿cierto? Este tip que le estoy dando es, antes de expresar todas las quejas que tienes contra esa persona, reconócele primero todas sus virtudes y buen comportamiento. Y aquí les doy el segundo tip. Sigue la instrucción de la palabra de Dios. Miremos Santiago 1:19. Dice el Señor, por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Cuando la Escritura habla de todo hombre, no lo dice en función de género, lo dice, ¿cierto? Hombre, mujer, niño, joven. Entonces, ¿qué está diciendo? Que toda persona sea pronto para oír, tenga la actitud de escuchar, ¿sí? Y de eso se trata entonces este segundo tip.
habla menos y escucha más. ¿Cuál es el segundo tip? Habla menos y escucha más. Espera hasta que la otra persona termine de expresar su idea. No la interrumpas. Ocurre. O sea, nosotros no mostramos el amor, ¿cierto? Y tenemos conflictos porque nosotros no escuchamos a la otra persona. Y es muy importante entonces que la escuchemos, que cerremos nuestra boca y esperemos que la persona termine de expresar la idea. Y cuando la persona termine de expresar la idea, no juzgues lo que esa persona dijo. No lo descalifiques. Dialoga con ella, interactúa, pregúntale por qué razón ella piensa eso y cuéntale tú qué razones tienes tú por las cuales estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Pero no le juzgues porque entonces vas a romper esa comunicación y obviamente la persona se va a sentir también ofendida y va a decir, no, yo para qué abro mi corazón, para qué le cuento o para qué le respondo si me va a juzgar, si todo lo que yo haga está mal hecho. Entonces mira que nosotros podemos en estos dos tips, ¿sí? Demostrar nuestro amor, es decir, actuar como hijos del Altísimo, manteniendo, perseverando en mostrar el amor fraternal. Independientemente si la persona actúa bien conmigo, si es mi pana, si me comprende, si comparte mis propias ideas, ¿sí? Y obviamente esa persona me ayuda, yo también le ayudo. Pero recuerda que en eso no hay tanto mérito, porque también los pecadores lo hacen, los gentiles que no conocen de Dios lo hacen. El mérito está en cómo actúo frente a aquel que de pronto me lastima y se convierte como mi enemigo, aquel que hiere mi corazón. Y en estos tiempos del COVID, a veces los más cercanos, los miembros de nuestra familia, los que están allí junto a nosotros, con los que compartimos más tiempo, son los que más nos lastiman. Pero también somos nosotros los que más lastimamos a ellos, sus vidas. Y es lo que tenemos que reconocer. Por eso debemos renovar nuestra mente en la oración, en su palabra y hacerlo en el poder del Espíritu Santo, que es el que nos va a redarguir y nos va a colocar en nosotros ese amor. Y si tú de pronto no tienes amor por nadie, te doy el tercer tip. Pídele al Señor que coloque amor en tu corazón de una manera incondicional, que así como Él nos amó de manera incondicional, nosotros también amemos a esta persona como el Señor la ama, sin condición, que coloque en nosotros esto. Pero es algo que solamente lo puede hacer el Espíritu de Dios, ¿sí? Entonces, haciendo esto no solamente vamos a permanecer en el amor fraternal, sino que vamos a actuar como verdaderos hijos e hijas de Dios. Y lo vamos a poder hacer independientemente de las circunstancias y momentos, aún en los tiempos del COVID, mientras esperamos la segunda venida de nuestro Salvador, porque Él viene pronto. A Él sea la gloria, el honor y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Yo te invito entonces para que continúes escudriñando la palabra, meditando en esta palabra y que sea de gran bendición para tu vida. Padre, en esta hora, Señor, te alabo y te bendigo por nuestras vidas, Señor. Gracias por esta palabra en la cual tú nos instas, nos animas, nos exhortas a que permanezca el amor fraternal, aún en los tiempos del COVID, aún en los tiempos en que la gente nos puede herir o lastimar. Que no desfallezcamos, que no lo hagamos una vez o dos veces, sino que lo podamos mantener, porque de esta manera actuamos conforme como hijos del Dios Altísimo, como hijos de nuestro Padre que es benigno con los ingratos y malos. Y somos misericordiosos como Él es misericordioso.
Señor, graba estas palabras en nuestro corazón y colócalas, Señor, por obra, por medio de tu Espíritu, Señor. Renueva nuestra mente y danos el poder por tu Espíritu Santo para llevarlo a la obra, Señor. Gracias te damos en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo, Padre. De igual manera, Señor, yo te doy gracias, Señor, por tu generosidad en estos tiempos de escasez, Señor. Gracias por tu generosidad, oh Dios, en este tiempo, Señor, de cuarentena, donde muchos no podemos trabajar, Señor, donde no hay ingresos estables, Señor, donde hay mucha turbulencia, pero tú dices que tú no nos dejarás, Señor, que nunca nos desampararás y tu fidelidad se ve en todas y cada una de las cosas. Gracias por la provisión, Señor, que tú nos das de una manera generosa. Hoy te queremos pedir, Señor, que coloques esa generosidad también en nuestros corazones para dar, Señor, para compartir, Señor, y que nos des el privilegio, como a las iglesias de Macedonia en los tiempos de Pablo, de poder dar, Señor, para tu obra, para la extensión de tu reino. Señor, que podamos dar también, Señor, de lo que tú nos has dado, de que podamos compartir, Señor, los diezmos y las ofrendas, para que cumplir, Señor, lo que dice tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque entonces tú recompensarás, Señor, al dador alegre, Señor. Gracias te damos por cada ofrenda, por cada diezmo, Señor, que será dado, Señor, con alegría de corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, un placer. Seguimos orando unos por otros y los amo mucho. Que el Señor les bendiga ricamente.